Y seguramente vos ya has hecho lo mismo en el pasado. Chatear con personas extrañas en las redes sociales o en los juegos online y sentiste que estabas a salvo, que estabas segura y en caso de haber un riesgo que ibas a saber cómo manejarlo. Estate clara de que lo mismo piensa tu hijo o tu hija adolescente. Pero, hola supermamás, para quienes no me conocen, mi nombre es Paola Marchena y soy psicóloga especialista en infancia y adolescencia. Y en este video quiero darte 5 tips acerca de cómo manejar y prevenir esta situación de tu hijo o tu hija adolescente chateando con personas extrañas. Y quédate hasta el final del video porque tengo una idea muy interesante acerca de cómo ayudarte a vos supermamá y a tu hijo o a tu hija. En los últimos 3 meses recuerdo al menos 5 madres alarmadas llamándome por teléfono diciéndome el mismo discurso. Paola, mi hija habla con extraños. Paola, mi hijo chatea con personas desconocidas y en serio piensa que son sus amigos. ¿O sabes qué? Parece que al otro lado de la pantalla hay un adulto, no suena a un niño. O se han intercambiado contenido sexual, fotografías y ciertamente es un tema alarmante. Y el riesgo es cada vez más alto porque con la situación de la pandemia nuestros hijos e hijas adolescentes se han tenido que sumergir en las redes sociales y en los dispositivos. Ahora la educación a distancia se ha convertido en la norma y no en la excepción. Y abordar este tema puede ser bastante complicado porque hasta ahora la experiencia en línea con personas desconocidas ha resultado segura, inofensiva o incluso divertida. Es más, hasta se considera deseable tener la mayor cantidad de seguidores, que en su gran mayoría son personas desconocidas. Y para tu tranquilidad, no siempre se trata de un depredador del otro lado de la pantalla. Sin embargo, como dije, es un riesgo cada vez más alto. Y por eso quiero darte 5 tips acerca de cómo manejar esta situación. En principio, investiga sobre las redes sociales y los juegos que utiliza tu hijo o tu hija. Familiarízate con la mensajería, con el envío de chats, con cómo bloquear a las personas. Si no conoces la red, no vas a poder asesorarle en cuanto al buen uso de la misma. Y si estás teniendo problemas por el abuso de videojuegos, te invito a darle un ojito al video que tenés de este lado, porque con seguridad te voy a dar excelentes recomendaciones. Segundo tip, establece límites razonables acerca del uso de la tecnología. Por ejemplo, no más celulares después de las 9 de la noche. Ni celulares, ni tablets, ni televisores. Si esto se te ha convertido en un reto también, el uso del teléfono celular, quiero enseñarte cómo manejarlo en el video que vas a ver aquí arriba. Ahí te doy las mejores recomendaciones para reducir el uso del teléfono celular. Este es uno de mis videos favoritos y con seguridad vas a aprender muchísimo. Tercer tip, comunícate con tu hijo o con tu hija de manera más cercana. Motiva a evitar el contacto con personas que no ha conocido cara a cara. Recordarles evitar compartir información personal como el número de teléfono, el número de casa, una fotografía de sí mismos, una fotografía de su escuela. Si quieres profundizar sobre este tema, por aquí te ofrezco más detalles, donde detallo las consecuencias acerca de realizar este tipo de conductas. Ensaya con tus hijos posibles respuestas cuando le escriben personas desconocidas. No me gusta chatear con personas desconocidas, no le escribo a personas que no son mis amigos, por favor no me escribas más. Decirle a tu hija, a tu hijo, que no se deje llevar por personas desconocidas que les dicen que conocen a un familiar o a una amistad. Por el contrario, díganles que por favor investiguen y confirmen que su amigo o su familiar conoce a la persona en cuestión. Ayúdale a tu hija a reconocer señales de advertencia. Por ejemplo, una persona desconocida insiste en enviar múltiples mensajes. Me hacen preguntas extrañas o personales. Me escriben cosas que definitivamente no están relacionadas con el juego. Me piden fotos para conocerme o porque supuestamente forman parte de una agencia de modelaje. Me ofrecen darme regalos o comprarme algo. Me presionan o me ofenden si no hago lo que me dicen. Si te ha parecido útil lo que te digo y aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Este es el momento para suscribirte. Mi canal está lleno de contenido valioso para la crianza de tus hijos. Hacele saber a tu hijo que si no se siente cómodo o si algo está ocurriendo, que te lo informe, que no le vas a castigar, más bien le vas a ayudar y vas a orientarlo para resolver la situación que le está angustiando en relación al tema que sea, específicamente, en este caso,
redes sociales y chat con extraños. Porque créeme, si algo sale mal, vas a querer estar informada de primera mano. Ayúdale a crear amistades reales. A ver, no es sensato pedirle que reduzca la interacción en las redes sociales si no le propones actividades alternas y si no le ayudas a crear nuevos intereses, a desarrollar nuevos hobbies. Y ahora te cuento que tengo pensado hacer un video acerca de cómo ayudar a tu hijo o a tu hija a crear amistades. ¿Qué te parece esta idea? Suscríbete, activa la campanita y así no te vas a perder de ese video una vez que lo lance. En conclusión, familiarízate con las redes sociales y los juegos que utiliza tu hijo. Nadie puede manejar u orientar sobre aquello de lo que no conoce. Número 2. Establece límites con la tecnología. Recuerda que en mi canal de YouTube tengo 2 videos que pueden ayudarte con eso, acerca del uso de celulares y el abuso de videojuegos. Recordá que queremos tener abierta una ventana de comunicación. Por eso, pedirle a tu hijo que no tema hablarte, a tu hija que no tema decirte si tiene algún problema. La idea es orientarle, ayudarle y no castigarle, aunque a veces sí es necesario castigar. Número 4. Ayúdale a crear amistades reales. Como te dije, muy pronto estaré subiendo un video acerca de cómo ayudar a profundidad a tu hijo o tu hija en este tema. Y como sé que te he abrumado con un montón de consejos, me adelanté y te preparé una guía resumida detallando todas las recomendaciones que te he dado en este video. Así vas a poder imprimirlas y tenerlas a la mano cuando creas que algo con tu hijo o tu hija no anda bien. Y no te preocupes, que es completamente gratis. Contame, ¿qué te gustó del video? ¿Te ha parecido útil? Si es así, déjame tus comentarios que yo con mucho gusto te contesto. En serio me siento bien contenta cuando estamos interactuando por medio de mis videos. Y si crees que este video puede ser útil para otra mamá, no dudes en compartirlo, que personas como vos podrían estarlo necesitando. Y esto ha sido Ánimo con Paola, el mejor canal de YouTube relacionado con crianza y maternidad. Les mando un beso y un abrazo enorme a todas las supermamás que me acompañan en el mundo.